valiente que no teme a lo que siente. ¿A dónde vas? No lo mates a Miguel, te lo ruego. Pero ya le hablé de eso, ya le di las opciones. ¿Es mía o no es de nadie? Te lo suplico. Voy a buscarla, padre. Tengo miedo. No ruegue por un baboso de esos. ¿Sabe? No tiene carta de presentación, se ve mal. Ya le dije, sea inteligente. ¿Mía o de nadie? Ahora, si usa la cabeza, va a elegir la primera opción. De Miguel. Mía. Solo mía. ¿Qué dijiste? Perdóname, Sam. Yo no sabía nada, te lo juro. Yo estaba desesperada cuando me enteré que Lorena había muerto. Ella me había prometido un buen dinero a cambio de llevar adelante el embarazo. Y yo lo necesitaba para salvar a mi papá. ¿Lorena? Sí, ella me inseminó. ¿Pero ustedes de dónde se conocían? Yo nunca te vi con ella. Ustedes no eran amigas, Clara. No, yo trabajaba en la clínica haciendo la limpieza. Ella supo que yo tenía a mi papá enfermo. Me dijo que yo podía ganar mucho dinero. Y pues me propuso alquilar mi vientre. Pero te juro que yo al principio me negué porque me pareció una locura eso de llevar en mi panza el hijo de otra gente. Pero mi papá después empeoró y yo necesitaba el dinero. Y acepté. Ella me inseminó, pero nunca me dio datos ni quiénes eran los padres biológicos. Y quedé embarazada de tu hija. Perdóname que te hable así de tu ex, pero yo sé que a ti no te duele porque lo odias tanto o más que yo. Me preocupa. Madre, me preocupa. Sammy no sabe los riesgos que está tomando. El médico fue muy claro, ma. Mira, ven acá. Trata de calmarte. Samantha es una mujer sensata, no va a poner en riesgo su embarazo. No sé. Ay, no lo sé, mamá, no lo sé. Tú no te imaginas lo mucho que yo quiero a Sammy. Sí, lo sé. Lo mucho que la necesito. ¿Sabes una cosa? Yo no me imagino una vida sin ella. Ya está. Ya está. No exageres, mi amor. Seguro que todo va a estar bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, mamá, nada. Un dolor aquí en el pecho, pero no es nada. Princesa. ¿Y esa música tan triste? Ven, mi amor. Ven. Ven, mi vida. Yo estoy aquí para ti. ¿Qué tienes? Siento que en el corazón que mi papá no va a volver. Estoy muy triste. No pienses eso, mi amor. Él va a regresar muy pronto. No sé cuándo voy a volver a verlo. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque en el corazón dice que no. Entonces, Bernardita es luz. Es mi luz. Por eso yo siento ese amor cuando la miro, cuando la tengo en mis brazos. Por eso desde el primer momento me sentí tan unida a ella, Clara. Porque es mi hija. ¿Cómo me pudiste hacer eso? Perdóname, Sanse, que debí decírtelo apenas lo supe. Pero yo también me encariñé con la niña y tenía mucho miedo. Perdóname, por favor, yo no soy una mala persona. Y de verdad, te lo juro que yo siento mucha culpa. Bernardo,
Bernardo siempre lo supo, ¿verdad? No, cuando nos conocimos, él no sabía nada. Él se enteró después. No, Clara, no lo cubras. Bernardo hizo todo esto para quitarme a mi hija. Él lo hizo premeditadamente porque él se quiso quedar con mi hija y me la quitó. Sí, fue él, Clara. No. Las cosas no son así, Sam. Él me ayudó sin saber que yo estaba esperando a tu hija. Nos encontramos de casualidad, de verdad. No, nada es verdad en la vida de ese hombre. Yo a él lo conozco y sé que es capaz de todo con tal de lastimarme. ¿Y quieres saber por qué? Porque me odia. Porque no pudo tenerme. Clara. ¿Qué pasó? ¿Y tú qué haces aquí? Mi amor, no. Lo nuestro no puede terminar de esta manera. No. Cuando uno se despide muchas veces, quizás llega un momento donde de verdad es el final. Dios mío. Que no sea lo que estoy pensando, por favor, que no sea lo que estoy pensando. Me gustaría que no sea así. Me gustaría que todo ese futuro que soñamos se hiciera realidad. Pero no se puede, mi amor. No se puede. Aunque estemos lejos, no estaremos separados. Uno no puede alejarse de lo que ama demasiado. Y yo te amo demasiado. Y más. Cuida de Miguel, cielo. Y no lo metas en problemas porque él no tiene paciencia. ¡Fabiola! ¡Fabiola! Y yo te amo demasiado. Y más. Buscando a la novia, ¿ah? Sí, por favor, Sam. ¿Te volviste loca? ¡Usted está loco! No, está peor que eso. Porque si estuviera loco estaría enfermo. Pero no. Usted usa su inteligencia para lastimar, para hacer daño. ¿Cómo nos pudo hacer una cosa así? A mí y a Willy, que es su hijo. ¿Cómo fue capaz de quitarnos a nuestra hija? Lo conté todo, Bernardo. Perdóname, por favor, pero yo no podía más. Usted va a pagar por lo que hizo, se lo juro. Se lo juro por la vida de mi hija. Porque yo me voy a encargar de eso, Bernardo. Bernardita es mi hija. Y que te quede claro, a ti y a Willy, voy a luchar por ella hasta el final. Tus golpes no cambian las cosas. Es más, las complican. No creo que un juez vea con buenos ojos a una madre violenta. Usted es un hombre sin escrúpulos. Un hombre que hizo todo lo posible para destruir a sus hijos. Usted no tiene corazón, Bernardo del Castillo. Samantha, estás enojada. ¡Cállate, Clara! ¡Cállate! Eres una tonta. ¿Cómo no te diste cuenta que este hombre te estaba manipulando y mintiendo solamente para quedarse con mi hija?
¿Cómo no te diste cuenta que todo esto era parte de su plan? ¡De su maldito plan! Ella la parió. Ella la parió y va a ser nuestra hija. Eso ni lo sueñe. Porque va a tener... ¡Ya, por favor, no mates! ¡Mato! Ya, por favor. No podía seguir callando, perdóname. No se van a quedar con Bernardita. Te lo juro. Canario, mire, no sean imbéciles, respondan el teléfono. Quiero quedar tranquilo, bueno. Quiero saber si me vas a ayudar con Juan Marcos. ¿Ayudar? ¿A qué? Bueno, ya me dijiste que no eres tan poderoso para lograr que él me ame, Pero soy tan poderoso para hacer que se arrepienta por no haberlo amado. Venga. Tan poderoso para que él pague por su dolor. Por esta cicatriz que hizo aquí. En un rato sale el avión y no tengo mucho tiempo. Me puse en contacto con gente que conozco en Colombia y quería darte estos datos. Es gente de mi confianza. Puedes llamarlos en caso de que necesites algo. ¿Tú? ¿Me estás ayudando? Así es. Yo. Mira, Ángela y yo ya no estamos juntos. Ella te quiere a ti. Y yo, por mucho que la adore, no puedo resignarme a no ser papá. ¿Y entonces? Bueno, entonces nuestros caminos ya están separados. Ella me va a ayudar a mí mientras me recupero y yo quiero ayudarte en nombre de todo el amor que le tuve. Por favor, acepta mi ayuda. Dicen por ahí que el orgullo no es un buen compañero. Gracias. Vuelve pronto. Tienes una familia que te espera. Willy. Por fin, Sammy. Por fin, dime dónde estás. No me digas que otra vez fuiste a ver a Bernardita. Mi amor, ya voy para la casa. Por favor, espérame, ¿sí? ¿Qué te pasa, mi amor? Te amo, mi amor. Te amo con todo mi corazón. No, yo también te amo, pero ¿por qué me estás diciendo eso, mi amor? Hola. Señorita, disculpe, necesito que me dé el primer ticket al primer vuelo que salga en este momento. ¿Pero a dónde quieres viajar? A cualquier lado, no importa, es urgente. Es de vida o muerte. Por favor, es el primer vuelo que tenga. Ok, déjame ver. Mi amor, no me encuentres. Es tu hija. 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 Luz. Mi lucecita.